Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 25, tu programa Conéctate. Hoy es lunes 27 de julio. Espero que se encuentren muy bien, pasando una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Bienvenidos a este programa, también a los que me escuchan a través de Radio Naranjos XHRNB 103.7 FM desde el paraíso de la Huasteca. Te saluda tu amiga Sori Valencia. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, a través de Facebook Sori Valencia, en Instagram Sori-Valencia o en Twitter @Sori-Valencia, o te suscribas al canal de YouTube Sori Valencia. Vamos a comenzar hoy con la frase de la semana. La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Ahí está esa frase para iniciar pues muy bien la semana. Y antes de comenzar con el tema de hoy, del programa de hoy, quiero felicitar a los que en este día están cumpliendo años. Mando una felicitación especial a mi primo Eduardo Segura, mi primo Lalo, que en estos momentos se encuentra allá en Tampico. Un saludo para ti, muchas felicidades. El día de ayer cumplió mi prima Chayo, mi prima Chayito Segura, también mi tía Ana Segura. Un saludo para ellos, que ayer estuvieron de manteles largos y hoy continúan de festejo con mi primo Lalo. Bueno, y a todas las personas que están cumpliendo años hoy, una felicitación para todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se titula la envidia. Hay ocasiones en donde nos proponemos metas u objetivos y trabajamos incansablemente hasta llegar a lograrlo. Sin embargo, este panorama de alegría o triunfo se puede tornar gris al darnos cuenta de que a no todas las personas les puede gustar o les puede causar alegría o simplemente incomodarse con respecto a los éxitos propios. Este podría ser solamente uno de los indicios de que personas en nuestro propio entorno podrían generar uno de los sentimientos que menos nos gusta tener o sentir a nuestro alrededor, que es la envidia. Diversos estudios y especialistas han informado que incluso las personas que son más humildes pueden llegar a padecer este tipo de envidias, puesto que es complicado controlar todo el tiempo lo que las personas observan de ti, y sobre todo es imposible saber lo que puedas llegar a detonar en ellos. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué alguien es envidioso? Baker, que es una psicoterapeuta muy reconocida, señala que la envidia es algo que la mayoría de las personas ha experimentado en algún momento y que, contrario a lo que se cree, esto no tiene que ver con lo material. Aseguró que en diversos casos hay factores que influyen y estos no son notorios a simple vista por todos. Otra pregunta que podría surgir es, ¿qué genera la envidia? Algunos de los motivos más comunes pueden ser, por ejemplo, el carisma, la autodisciplina, la inteligencia, la creatividad o la manera en la que alguien se relaciona en su entorno. La mayoría de las veces las personas conciben la envidia como el deseo de las bendiciones de otros o los éxitos de los demás, y esta definición es acertada. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta que al caer en esto se están olvidando de sus propias bendiciones y de sus propios logros. Existen ciertas características de la gente que te tiene envidia. Los especialistas aseguran que es bastante común que las personas se cuestionen a menudo si alguien les tiene o no envidia, y aseguran que esto es muy sencillo de descubrir si pones atención en los detalles. Aseguran expertos que la envidia es una emoción que se puede generar desde que somos pequeños. Además, destacan que la misma no es necesariamente agresiva, sino que muchas veces se manifiesta solo en pequeños cambios en la conducta de otro individuo y cuando somos reconocidos por los demás. Una persona que te envidia puede ser la más cordial del mundo con otros, pero
Cuando solo tú estás bajo el reflector, pues va a cambiar por completo su forma de ser. Los expertos también nos señalan que una persona envidiosa puede actuar muchas veces como alguien molesto o impaciente, además de que tienen rasgos o señales de intentar mostrarse siempre superior a ti, lo que termina revelando sus propias inseguridades. Pero para continuar con este tema sería necesario que conozcamos cuál es la definición de envidia. La envidia proviene del latín invidia, que es el deseo de obtener algo que posee otra persona o que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, tristeza o malestar por el bien ajeno. En ese sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que a la otra persona le vaya mal o le vaya peor. A lo largo de la historia, la envidia ha estado muy presente en diversas culturas. Buena muestra de ello es en la cultura griega, también en la cultura romana, que apostaron incluso por hacerla muy presente en sus diversas obras artísticas, y así la han llegado a representar como una anguila o bien como la cabeza de una mujer mayor llena de serpientes. Es interesante resaltar que además los griegos utilizaban la expresión mal ojo o mal de ojo para poder definirla. Tan poderosa la consideraban que intentaban proteger a sus hijos de la envidia, y lo hacían aplicándoles en la frente un lodo que encontraban en el fondo de los baños. Se trataba de una preocupación que actualmente hoy en día se mantiene en muchas culturas, lo que supone que para evitar ese mal de ojo, el daño que alguien le pueda desear a otra persona por envidia, se hacen o se realizan hasta pequeños amuletos que supuestamente la espantan. Este sería el caso a lo mejor de un dije, de un colgante, una pulsera, en fin. Hay personas que creen en ese tipo de cuestiones para alejar precisamente la envidia. Pero hablando del significado de envidia, pues es un sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, a esa persona le desagrada o le molesta el éxito de los demás. Como decíamos, procede del latín invidia. Y cuando la envidia se generaliza como un rasgo de la personalidad, la persona que la siente es llamada envidiosa o envidioso. La envidia es considerada también uno de los 7 pecados capitales. Esto se debe a que la sola idea de que el otro tenga algo bueno o le vaya mejor va a generar sentimientos de aprehensión en el envidioso. El envidioso sabe que no le corresponde tener aquello, o en realidad no le interesa tenerlo. Un ejemplo típico es cuando un niño rechaza o descarta un juguete, pero si tiene un hermanito o un amiguito, viene y lo toma y se divierte, entonces el niño por lógica va a intentar arrebatarlo. En el lenguaje coloquial, la palabra envidia pues siempre va a ser un sinónimo de envidia, aunque se diga que la envidia es de la buena. Envidia es envidia, sea buena o sea mala. Otros términos relacionados sin ser sinónimos son celos, rivalidad, resentimiento, codicia, etcétera. Algunos términos opuestos a la envidia podrían ser conformidad o indiferencia. La envidia puede surgir cuando hay una escasez de objetos materiales o cuando dichos objetos son muy difíciles de obtener. Por lo tanto, quienes lo poseen son envidiados por los demás. Por ejemplo, tengo un coche de lujo, una mansión en la playa, ya sé que soy la envidia de mucha gente, o me mata la envidia de saber que fulanito se pudo comprar una casa nueva y yo todavía tengo que andar rentando. Son ejemplos de expresiones de gente envidiosa. El catolicismo considera la envidia, como bien lo decía, uno de los 7 pecados capitales, ya que supone la fuente de otros pecados. El envidioso va a desear tener algo a toda costa y con tal de privar a la otra persona de dicha posesión o de minimizarlo. La lujuria, la gula, la pereza, la avaricia, la soberbia y la ira son los otros pecados capitales que completan la lista que confeccionó hace muchos años el Papa San Gregorio Magno durante su pontificado entre los siglos VI y VII. Esta doble condición de desear algo que no se tiene y pretender obtenerlo a partir de lo que otro tiene hace que la envidia cause infelicidad y dolor a aquel que experimenta el sentimiento. El envidioso no se conforma con obtener algo, sino que quiere producir mal a la persona que tiene lo que él está envidiando. La psicología afirma que la envidia es un sentimiento que se niega tanto ante terceros como ante uno mismo. El envidioso desea ocultar su envidia y resulta poco frecuente que la asuma, ya que supone la aceptación de una carencia. Además de todo ello, encontramos
el hecho de que existen una serie de locuciones que hacen el uso mencionado de este término. Este sería el caso de comerse a alguien de envidia, que se usa para expresar que una persona está completamente envidioso de algo o de alguien. Si le molesta que a lo mejor promocionen a alguien o le suban el sueldo a un compañero de trabajo, si sufres porque a un colega a lo mejor le dan un premio o lo aceptan en un importante proyecto, si no te gusta que los hijos de tus parientes saquen buenas notas o que tu amiga vaya siempre elegantemente vestida, si te inquieta que tu compañero tenga una pareja atractiva o atractivo, si te quita el sueño a lo mejor que el equipo de fútbol de tu vecino gane un campeonato o un partido político, que ganen elecciones, si te ocurre todo esto, muchas otras cosas o muchos otros ejemplos, es muy posible que tal vez estés sintiendo envidia pura y de la buena. Pero la envidia no es desear lo que tienen los demás, no es el concepto en sí total, es cosa que sería bastante natural, sobre todo cuando alguien carece de muchas cuestiones. Lo que más y mejor caracteriza a la verdadera envidia es el deseo de que al otro, al envidiado, le vaya mal, que no tenga lo que tiene, que no sea verdad todo lo que dice tener, que no sea cierto su éxito o que no sea tanto como parece tal vez su riqueza. La verdadera envidia se centra imaginativamente en el otro, en el envidiado más que en uno mismo. La envidia se lleva solo por dentro en la intimidad subjetiva, pues su manifestación podría parecer y sentirse como una declaración de inferioridad. El envidiado, por su parte, muchas veces ni se entera de que está siendo envidiado, siendo el envidioso el que verdaderamente lo está pasando muy mal. La envidia puede ser más fuerte y corrosiva cuando se genera de arriba hacia abajo, es decir, cuando es el superior quien envidia al inferior, una envidia que puede agravarse cuando el inferior es más joven, más listo o más atractivo. Envidias de ese tipo se dan especialmente en el trabajo y en todas las relaciones sociales. Verse superado por un inferior es siempre muy doloroso, salvo en las situaciones en las que el superior pueda atribuirse todo o parte del éxito y atributos del subordinado. La proximidad puede ser también un factor altamente potenciador de la envidia. Se ha dicho, no sin falta de razón, que la envidia del amigo puede ser peor que el odio del enemigo. Al primer ministro británico Winston Churchill se le atribuye una frase lapidaria muy relevante que viene al caso: en la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Es una sentencia que arroja luz particularmente sobre la envidia, la que nos va a producir los éxitos de los propios compañeros y que puede a veces hacer más deseable el éxito de los adversarios que el propio si lo protagonizan compañeros o colegas a los que envidiamos. Aunque no siempre ocurre, este tipo de envidias entre colegas o entre compañeros, cuando se da lugar, también se da dentro de la política, en el trabajo, cualquier ambiente social, entre vecinos, entre familia, que viene siendo la peor de las envidias. Cuando este tipo de envidia pues tiene lugar dentro de la familia, particularmente entre hermanos, puede resultar altamente dolorosa y corrosiva, mucho más siempre para el envidioso que para el envidiado. Cuando, por ejemplo, los padres no justifican bien el reparto desigual de su herencia entre hijos, lo peor que pueden estar haciendo es generar grandes dosis de envidia y de rencor entre ellos. La peor de las herencias, en definitiva, pues es la envidia. Pero ¿cómo reaccionamos ante ella? La envidia buena, la que solemos considerar como sana, entre comillas, al igual que la admiración, puede motivar a mejorar uno mismo, pero la envidia maligna se va a relacionar con la deshonestidad y con la conducta inmoral. Y a lo que tiende siempre es a derrotar y hacer caer al envidiado. Es una inagotable y permanente fuente de hostilidad hacia la persona que está siendo envidiada. Cuando envidiamos, tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no es tanto lo que tiene el envidiado, es decir, tratamos de infravalorar sus logros o éxito. En realidad su trabajo no es tan bueno, los hay mejores, palabras como no es tan inteligente como parece, o no es tanto lo que quizás ha ganado, o seguramente su éxito lo ha logrado en base de influencias, por ejemplo. Ese tipo de comentarios que se llegan a hacer pues solamente es un reflejo precisamente de la envidia. Podemos a lo mejor también quejarnos hipócritamente de que el envidiado lo que vende o lo que promociona no es cierto. Tratamos de desameritar
el posible éxito que el envidioso está viendo en la persona que está siendo envidiada. La envidia puede ser más fuerte y corrosiva, como lo decía, cuando es de un superior que envidia a alguien inferior. Otro recurso habitual consiste en afirmar ventajas extras que el envidiado ha tenido para conseguir su éxito. Por ejemplo, como les mencionaba, cuando insistimos en que el puesto de trabajo ha sido conseguido mediante influencias o enchufes, también podemos buscar desventajas o futuros fracasos en el envidiado que amorticen sus logros o aciertos. Por ejemplo, su pareja no es tan atractiva, es muy tonta, poco inteligente o no tiene tanto dinero como dice tener. Ambos son modos de reaccionar tratando igualmente de aliviar ese sentimiento de envidia. Hay también situaciones en las que el envidioso no pierde ocasión de castigar psicológica o incluso físicamente al envidiado. Así, cuando un jugador de fútbol, por ejemplo, envidia a otro, no es extraño que no pierda ocasión para hablar mal de su juego, incluso para propinarle una buena patada o con todo disimulo posible durante el transcurso del partido. Y esto pues lo único que lleva es a perder precisamente su equipo. El cerebro del envidioso. ¿Qué pasará dentro del cerebro de una persona que es envidiosa y que constantemente está al pendiente de la vida de los demás? Las personas más envidiosas o con más propensión a la envidia son más prestas a lo que otras personas podrían ser, es decir, sacrificar sus ganancias o logros para reducir los de sus oponentes o los que él considera sus rivales. Esto quedó patente en el trabajo de un grupo de psicólogos israelíes que obtuvieron imágenes de resonancia magnética funcional del cerebro de personas que fueron voluntarias mientras realizaban un juego interactivo de azar. Lo que observaron fue que algunos jugadores, incluso cuando perdían dinero, estaban contentos y mostraban cierta alegría si el otro jugador, el rival, perdía todavía más. Algunos de ellos incluso cuando iban ganando expresaron envidia si otro ganaba todavía más. Esa envidia tuvo un claro reflejo en la activación que mostraron durante el juego. Las imágenes obtenidas en su estriado ventral, es decir, a través de las funciones de su cerebro y las señales que enviaban, y se veía muy relacionada con la recompensa y el placer. Fue así hasta el punto de sentir que el otro perdía más que uno mismo, activaba esa parte tanto como cuando el propio ganaba. La derrota del rival, como vemos, puede alegrar tanto o más que la propia victoria y que el propio éxito. Es así como funciona la envidia. Te va a alegrar que al otro le vaya mal, aunque a ti también te esté yendo mal, pero dentro de la envidia te vas a regocijar por el hecho de que a esa persona le esté yendo mucho peor. Pero ¿cómo saber si alguien tiene envidia? Existen 13 signos que lo delatan. Si no puedes interpretar por qué alguien actúa de la manera en que lo hace hacia ti, comprender cómo saber si alguien te está teniendo envidia, pues esto te puede ser de ayuda. Cuando eres una persona exitosa, pues vas a traer fama, admiración, también celos y envidia, y lamentablemente va a ser inevitable que esto suceda. En cualquier momento de nuestras vidas, tal vez también tú has llegado a sentir envidia, tal vez también has generado esa envidia en los demás y la vas a justificar con la frase que decimos: te tengo envidia, pero de la buena. Sí, pero es el mismo sentimiento, envidia es envidia, repetimos. También hay que tener en cuenta que algunas personas no son tan evidentes o no lo demuestran tanto, y es por eso que te quiero pues decir algunas de las señales para que estés bien atento y las tomes en cuenta a la hora de que interactúes con algunas personas. Si no estás seguro de por qué te tratan como lo hacen, tal vez esa persona está sintiendo envidia por ti. Te preguntas cómo saber si alguien lo está sintiendo o no. Ahorita te lo voy a decir. Vamos a ver si hay algunos mensajes. Está viendo Marta Nayeli, un saludo. Ivonne Mendoza, un saludo. Elías, un saludo hasta Monterrey. Sánchez. Muchas gracias, Mariana Sánchez, gracias por estar en contacto. Ara Viniegra, un saludo, muchas gracias. La señora Genia. Señora Genia, gracias. Dice, te manda saludos, varios de ellos. Gracias. Yo, Cruz, dice buen programa, bien desarrollado. Muchas gracias.
Ya saben también Lupita Ledesma. Lupita Ledesma, muchas gracias por estar en contacto. Estamos hablando acerca de la envidia y pues qué importante, todos en algún momento la hemos sufrido o padecido y es un tema bien importante y bien difícil de tratar cuando tienes que lidiar con la envidia. Y precisamente como les decía, hay algunas señales. Por ejemplo, cuando alguien te tiene envidia, te va a dar malos consejos. Las personas envidiosas deliberadamente dan malos consejos, como no quieren que agregues más a tu salón de logros o a tu estudio de éxitos. Deliberadamente van a sabotear tus intentos dándote malos consejos o simplemente te desaniman de intentarlo. Así que recuerda que lo que ellos quieren, la persona envidiosa, es precisamente que fracases. También algunas señales es falsos elogios. Las personas envidiosas te persiguen con falsos elogios y cumplidos que no son sinceros. Una cosa que los envidiosos quieren es dejarles saber a los demás que de hecho no te envidian. Lo primero que van a hacer es negarlo. Por lo tanto, cuando las buenas noticias vienen a tu favor, hacen lo seguro al actuar apoyando y dar un servicio de labios falsos o de manera hipócrita. Luego mueven los ojos con un desdén una vez que ya tú no los observas, pero es como aquel amigo que te da puñaladas por la espalda, te da una cara y en cuanto tú te volteas hace una mueca o pone otra cara. También minimizan tus logros, intentan minimizar tus logros. La mayor preocupación de las personas envidiosas es cuando el objeto de sus celos continúa teniendo éxito. Cuando esto sucede, pues quieren sentirse mejor, minimizando tu éxito, echándote, como comúnmente decimos, tierra. Van a levantar ciertos comentarios. También es típico que digan cosas como: recibió ese ascenso porque seguramente tiene que ver con el jefe. Comentarios bastante hirientes que van a lacerar tu persona y se niegan a admitir que en realidad todo lo que conseguiste fue en base a tu esfuerzo y porque de alguna otra manera te esforzaste, y pues esto quiere decir para ellos que tú representas ser mejor que ellos, y eso no lo puede tolerar la gente envidiosa. También alardean de sus éxitos, hacen alarde de sus éxitos más que su mérito real. Mientras tú disfrutas de tus logros en humilde silencio, una persona envidiosa pues va a tratar de sentirse mejor ahogándose con sus elogios al enfatizar demasiado sus propios y pequeños logros, a pesar de que pues no se comparan con los tuyos. También otra señal es que los envidiosos te van a imitar. Las personas celosas siempre te van a imitar. Los envidiosos quieren y desean lo que tú tienes. Para ellos es como un juego de a ver quién lo hizo mejor. Espera a esa persona, de esa persona tienes que esperar que siempre va a imitar cualquier detalle que tú hagas, cualquier proyecto que tú emprendas, siempre va a buscar la manera de imitarte. Si eres atractivo o atractiva y el que recibe toda la admiración, van a imitar tu estilo de moda, aunque ellos le quieran agregar su propio estilo. Si eres un buen fotógrafo, a lo mejor van a querer aprender fotografía y pues van a empezar a entrar en competencia contigo. En realidad parece algo bueno si compiten contigo de esta manera, pero simplemente su intento llega a ser muy difícil para ellos. Lo más probable es que ni siquiera les gusten esas cosas con las que ellos quieren imitarte, simplemente lo hacen pues para que vean que tú, o hacer ver a las personas que tú no eres tan bueno como lo haces ver y que ellos también pueden. También son muy competitivos. Los envidiosos, como bien lo decía, la naturaleza de una persona envidiosa es superarte en todos los sentidos, es robarte la gloria que creen tú no te mereces. Como resultado, pues son muy, muy competitivos, especialmente si la persona envidiosa se encuentra en un lugar de trabajo, por ejemplo, harán todo lo posible por exceder tus esfuerzos, incluso si no es necesario, simplemente para presumir ante el jefe o ante los demás que son mejores que tú. Los envidiosos también te van a criticar. Las personas celosas te van a criticar en todos los aspectos. ¿Alguna vez has conocido una persona que solo lanza críticas hacia ti cada vez que tiene la oportunidad? Es muy probable que la persona te envidie.
Una persona promedio deja caer algunas críticas en algún momento, pero las personas envidiosas lo hacen constantemente, hacen una carrera al señalar cada uno de tus errores, cada segundo del día y en el momento más inoportuno. También una persona envidiosa va a celebrar tus fallas. ¿Van a celebrar tus fallas? Claro que sí, porque pues no van a entrar en un baile de la victoria cuando tu jefe te reprenda por un error, pero cuenta con ello de que muy en el fondo se van a alegrar y van a reír para sus adentros. En primer lugar, estarán de un humor inusualmente bueno después de que a ti te haya ido mal o alguien te haya reprendido o que tengas un fracaso. Y entonces van a tener ellos las agallas para ser amigables y ejercer un falso consuelo solo para saborear su percepción de victoria sobre ti y mostrarte un falso apoyo siendo totalmente hipócritas. También los envidiosos se ausentan en tus éxitos. Ahí viene la otra cara de la moneda. Van a estar ausentes durante tus momentos de éxito. Es decir, lo último que desea una persona así, una persona envidiosa, es estar presente en una reunión donde se va a celebrar el éxito que tú hayas conseguido. No solo los va a hacer sentir incómodos, sino que también va a aumentar su sensación de inseguridad. Por lo tanto, van a esperar que una persona que pues en ese momento está siendo felicitada o está recibiendo un reconocimiento, pues no los note, porque van a irse a un rincón quizás a rumiar su coraje y su envidia. También esas personas envidiosas van a hablar a tus espaldas. Siempre lo van a hacer. Los envidiosos se les llama serpientes en el pasto. Por una razón, si bien no son confrontativos y pueden pasar por ser amistosos, siempre van a pelear una batalla en contra tuya. Una de estas es hablar a tus espaldas. Pueden difundir chismes, minimizar tus logros o simplemente hablar mal de ti sobre tus espaldas. También estas personas te van a humillar, te humillarán frente a los demás, aprovecharán cada oportunidad que pueden para minimizar tus logros o para criticarte. Una forma de combinar ambos es humillarte frente a todos los demás. ¿Qué logran con esto? Primero, van a consolidar su posición como la persona superior y segundo, van a reducir tu credibilidad al hacer esto frente a los demás y es una situación de ganar para ellos. La envidia no es más que un veneno lento que corroe las relaciones. Como tal, debe evitarse junto con las personas que albergan este sentimiento de envidia. Su naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer en un principio, así que aprende a ver si alguien te envidia. A veces va disfrazado de una falsa amistad o esa persona se puede hacer pasar por tu amigo o tu amiga, pero te tiene mucha envidia y tienes que cuidarte de ello. También existen ciertas críticas. Como bien lo decíamos, una de las señales es de que las personas envidiosas siempre te van a criticar. Las limitaciones y ataduras que nos encontramos en nuestro camino muchas veces son autoimpuestas. La frustración que esto nos provoca y el hecho de no querer darnos cuenta de la cruda realidad se va a manifestar en forma de críticas hacia los demás. Pero ¿por qué vamos a querer frenarnos a nosotros mismos? Por los miedos, pero sobre todo por las creencias a los que estamos muy aferrados y que jamás hemos querido ni sabido cuestionar. Sin embargo, todo esto hace eco en nuestra vida en forma de problemas. La solución de todo ello se encuentra en nosotros. Cada vez que critiques a alguien, si es que de ti proviene ese sentimiento de envidia y te surgen las ganas de criticar a alguien, pregúntate, ¿eso que veo en él es lo que en verdad me está afectando o será que yo carezco de algo y no he trabajado lo suficiente para conseguirlo? Hay una parábola que me gustaría comentarles, se llama la parábola de los dos monjes. Y ahí se muestra la limitación que nosotros mismos nos ponemos en esta parábola. Encierra una enseñanza muy profunda y nos permite ver todas aquellas críticas que les dedicamos a los demás de una manera donde damos a demostrar la envidia que podemos llegar a sentir. Había una vez dos monjes zen, eran dos monjes zen y se llamaban Tanzán y Equido, que regresaban a su monasterio después de un largo viaje. El día antes había llovido, por lo que el camino estaba lleno de lodo. Cuando pasaron cerca de un pequeño pueblo, encontraron a una joven que
que vestía un espléndido kimono dorado. Para proseguir su camino, la joven debía atravesar un enorme charco de agua. Ante aquel obstáculo se quedó paralizada pensando que si mojaba su kimono lo arruinaría y su madre lo reprendería duramente. Sin dudar un segundo, Tarzán se acercó a la joven y le brindó su ayuda. La cargó sobre su espalda hacia el otro lado del charco y luego ambos monjes prosiguieron su camino. Cuando llegaron al monasterio, Equido, quien se había mostrado incómodo durante el resto del viaje, le reprochó con tono áspero a su compañero: ¿por qué has tomado a esa joven en tus brazos? ¿Sabes que nuestros votos lo prohíben? Yo cargué a aquella Tarzán no se turbó, miró a su compañero de viaje y le respondió con una sonrisa: yo cargué a aquella joven algunas horas, pero tú aún la llevas sobre tu espalda. Ahora sí que justifica tus limitaciones y te quedarás en ellas. Ahí es donde se ve que él le tuvo envidia durante todo ese tiempo porque él no se atrevió a hacer lo que Tarzán sí. Gracias a esta parábola nos damos cuenta de que a pesar de que Tarzán había hecho una buena obra, el sentido del deber y todo aquello que le había dicho que no debía hacer pesaba más en su compañero Equido. Sin embargo, como podemos observar, no le dijo lo que pasaba hasta pasadas unas horas. Esto nos permite reflexionar sobre lo relacionado que está todo esto con los pensamientos rumiantes, a eso a lo que les damos vuelta una y otra vez en nuestra mente y que en realidad no nos aporta nada productivo. La crítica de Equido manifiesta un conflicto que había en su mente, en la que él mismo se estaba autolimitando para hacer lo que en primera instancia seguro que también pensó en hacer, era ayudar a la joven, pero no lo hizo. Existen grandes lecciones para deshacerse de esas limitaciones. ¿Has criticado alguna vez a alguien por no vestirse de manera adecuada o quizás por no hacer lo correcto? Entonces seguro que una parte de ti desearía también haberlo hecho, porque tal vez no te sientes cómodo con lo que estás haciendo en este momento. A veces no nos damos cuenta de que nuestras críticas van a reflejar envidia o una limitación a lo que nosotros mismos nos hemos impuesto, porque a pesar de las normas de lo aceptable, nosotros siempre tenemos la última palabra. Para deshacernos de las limitaciones y por ende empezar a ver las críticas como una manera de ver parte de nosotros que no somos capaces de percibir en un primer momento. Es muy importante que pensemos en el presente. Si deseamos hacer algo o actuar de determinada manera, no pensemos en si estará bien, en si se mirará mal o dudas similares. Hagámoslo y después soltemos esa situación, al igual que lo hizo Tarzán, porque si nos paramos a escuchar nuestras propias limitaciones o lo que van a decir los demás o la envidia que podamos despertar al final, estaremos cargando con un peso totalmente innecesario. Además, no nos podemos olvidar que ese peso se irá incrementando a medida que sucedan situaciones similares. También es muy importante aprender a cuestionarnos nuestras creencias, pues pensamos que estas nos van a hacer mejores personas si las seguimos al pie de la letra. Sin embargo, siempre van a pesar más las acciones que las palabras. Pero la pregunta que surge, y también es muy importante, ¿cómo combatir la envidia? Ya sabemos a lo mejor que alguien nos tiene envidias, ya hablamos acerca de las señales que nos pueden indicar si estamos siendo víctimas de envidia, pero ¿cómo combatirla? No deberíamos conceder demasiada credibilidad a quien afirme que nunca ha sentido envidia, pues estamos hablando de un sentimiento muy natural, muy arraigado en nuestra naturaleza humana. Eso significa que estamos hablando de un sentimiento con profundas raíces evolutivas, es decir, un sentimiento que se vino gestando con fuerza en el pasado. Una adecuada información y educación desde la infancia, sobre todo, hablando de la envidia y sus negativas y dolorosas consecuencias, debería de ser una buena manera de empezar a combatirla cuando desde niños la trabajamos con ellos. Pero una vez instaurada, pues no es fácil poder erradicar la envidia cuando esa persona está acostumbrada a ver el jardín de los demás o a ver el éxito de los demás y estarse comparando. Es muy difícil erradicar esas actitudes y ese sentimiento, pero valdría la pena intentarlo para evitar el daño que produce sentir envidia.
Ese intento debería de discernir en primer lugar el sentimiento de envidia propiamente dicho y separarlo de modo de comportarnos cuando lo tenemos o cuando lo llegamos a sentir. Una cosa es el sentimiento y otra sus consecuencias. Evitar el sentimiento de envidia cuando hay circunstancias que nos abocan a él, pues es muy difícil, si no imposible, pues las emociones se nos imponen siempre, incluso contra nuestra voluntad, y su control no está en nuestras manos. Otra cosa es nuestra reacción, es decir, el modo de comportarnos cuando sentimos envidia, y eso sí que es controlable. Podemos, por ejemplo, evitar hablar mal de la persona que envidias o hacer cualquier tipo de daño, como negarle cosas, marginarle, difamarlo, ofenderle o maltratarle psíquica o físicamente. Siempre podremos evitar la hostilidad hacia esa persona que te despierta envidia. Pero ¿eso cómo se consigue? Sería la pregunta. Puede haber diversos modos, y uno de ellos especialmente eficaz consiste en hacer un esfuerzo para razonar sobre esa persona que estás envidiando. ¿Qué es precisamente lo que le estás envidiando? Sus éxitos, sus triunfos, tus logros. Quizás lo que tiene lo ganó con esfuerzo y dedicación y sin ningún deseo de perjudicar ni despertar tu envidia, pero tú estás sintiendo ese sentimiento porque quizás careces de todo lo que esa persona sí posee a base de su esfuerzo. No solemos hacerlo porque casi nunca razonamos sobre aquello que detestamos, y el envidiado casi siempre suele acabar convirtiéndose en un ser detestable, aunque nunca lleguemos a manifestarlo de modo explícito. Por eso la clave para evitar o reducir la envidia está en ser capaces de evitar ese tipo de personas. En definitiva, ¿por qué ser tan celosos de que a los demás les vaya bien, de que las cosas les salgan bien? Las inercias y energías competitivas siempre están mejor empleadas cuando la utilizamos para competir con nosotros mismos y superarnos cuando vemos o tenemos debilidades o tenemos fallas. Eso sería lo importante. La envidia es un sentimiento que está alrededor de nuestra vida, es inevitable sentirla y es inevitable también llegar a padecerla o a sufrirla. Tener envidia y que te tengan envidia es una neurosis, por supuesto, pero es muy normal tenerla. Para lidiar bien con la envidia, lo principal es entenderla bien. La envidia es una sensación de injusticia que sentimos cuando vemos que alguien disfruta de la gloria que la vida pues no nos ha dado. La envidia es la envidia, como bien lo decíamos, buena o mala es envidia, dándote cuenta de que lo que poseen los demás pues no te está dando a ti felicidad. Son anécdotas. Lo único que hace feliz a las personas es no quejarse y valorar lo que sí posees. Si haces eso y eres de alguna manera carente de todas esas cosas, pues no vas a ser nunca feliz. Y si lo haces, aunque seas el más rico, pues siempre te vas a sentir infeliz, precisamente porque no has superado todas esas cuestiones internas, todo eso que llevas dentro. No hay nada que envidiar porque no hay nada que te dé la felicidad absoluta, las glorias, los bienes, las comodidades, las parejas, las bodas, los logros, los éxitos. No todo eso te va a dar la felicidad total, es mentira. Algunos psicólogos ven y atienden a mucha gente que es triunfadora, exitosa, y en realidad se sienten muy infelices porque no han trabajado su interior. Existen ciertas causas de la envidia. La envidia es un sentimiento natural del ser humano que surge en los contextos de socialización y no es una reacción consciente o deliberada. En muchas ocasiones se relaciona más bien con la falta de aceptación propia que empuja a la persona a compararse con los demás. Así, la envidia expresa un conflicto en la construcción de la autoestima del sujeto. La envidia no necesariamente tiene que ser negativa, pero en muchas ocasiones lo es. Una persona buena puede llegar a sentir también envidia, pero si logra hacerse consciente de ese sentimiento y de las razones que los despierta y lo trabaja para sí mismo, pues entonces podemos decir que la envidia de la buena la está manejando para su propio beneficio. Existe diferencia entre envidia y celos. A diferencia de los celos, la envidia no implica el deseo de poseer un determinado bien, sino simplemente el deseo que el otro no lo tenga. La envidia es un sentimiento de tristeza o enfado por no poder tener lo que la otra persona posee, lo que la otra persona tiene o lo que la otra persona disfruta. Hace que no se aprecie lo que sí se tiene. Es un sentimiento negativo y a veces incluso llega a ser bastante destructivo. Pero ¿cómo actuar ante ella? Me gustaría relatarte una historia.
Esta es una historia del joven discípulo de un filósofo sabio. Llega a su casa y le dice: maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo, ¿hiciste pasar por las 3 rejas o las 3 reglas lo que vas a contarme? ¿Las 3 reglas?, preguntó el discípulo. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, le contesta él, lo oí comentar a unos vecinos. Bueno, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda regla. ¿Cuál es? Que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? Y contesta el discípulo, no, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, entonces la última regla es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Y le contesta él, a decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Así, las relaciones humanas serían mucho más sanas si antes de hacernos eco de algo lo pasásemos por las 3 reglas, que es la verdad, la bondad y la necesidad. A todos nos cuesta usar estos 3 principios ante las habladurías, pero es que hay personas realmente incapaces de contener sus deseos de crítica y de envidia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues precisamente la obscuridad de la envidia y su terrorífica cueva. Existe el poder destructivo de la envidia, es el virus más letal que conozco, arruina relaciones, anula sensaciones, emociones y personas. Me parece verdaderamente peligrosa simplemente porque todos podemos caer en sus garras, pues está tan extendida que ha alcanzado un nivel como de pandemia. Ante este hecho, pues cobra especial relevancia la posibilidad de vacunarnos tanto de sentirla como de sufrirla. Tras el embrujo de la envidia y las habladurías, se oculta un terrible demonio que no se apiada de nosotros, la falta de autoestima y de amor propio. La mejor arma que tiene la envidia para atacarnos es predisponernos a una comparación desventajosa. De sobra he sabido que toda comparación es odiosa, entre otras razones porque es una forma de exponernos a la imagen de nuestras frustraciones y que nos las devuelva a nuestro espejo en modo de lupa. En otras palabras, lo que codiciamos nos destruye porque demoniza la consecución de las aspiraciones que aún no hemos alcanzado, sin dejarnos de prestar atención a las virtudes que ya son nuestras. Además, la envidia saca a la luz el lado más oscuro y tenebroso del ser humano, que no es solo la falta de amor a uno mismo, sino que constata una de las verdades más incómodas de la humanidad: la condena al talento y al éxito ajenos. Es más fácil canalizar la frustración hacia el juicio y la crítica que reconocer nuestro complejo de inferioridad. ¿Qué ocurre con la persona envidiada? Es bastante común que nos preguntemos sobre la razón por la envidia del envidioso, pero solemos minusvalorar el lastre que esto supone o el sufrimiento que esto supone para el envidiado. El que otros te envidien es un verdadero padecimiento, te aleja de la realidad y te genera desconfianza. El que otros te envidien es un verdadero padecimiento, te aleja de la realidad y te genera desconfianza. Hay ciertos momentos en los que las personas envidiadas ya no saben quiénes son sus amigos o sus enemigos, en quienes puedes confiar. Incluso comienzan a cuestionarse si tu éxito les pertenece o es ingrato, como afirman las malas lenguas. Esto puede incluso fomentar que un sentimiento victorioso se convierta en una cadena constante de inseguridades y penurias. Hablábamos de la envidia sana de un modo coloquial. Insisto, no hay envidia de la buena, envidia es envidia. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. ¿Cómo hay que actuar si te tienen envidia? Cuando te tienen envidia, pues detectándola y comprendiéndola muy bien, esquiva los dardos del envidioso y no les des importancia. ¿Cómo alejarse de las personas envidiosas? En una situación de este tipo, reflexiona sobre cuál es la decisión que mejor te hace sentir a ti, contigo mismo, respecto a este tema. ¿Quieres saber qué hacer cuando te tienen envidia? Una de las soluciones más efectivas para tu bienestar emocional es marcar distancia. Esto puede ser una buena idea, no solo para ti, sino también para esa persona. Toma conciencia del tipo de relaciones que quieres alimentar
controlar. A veces, desde el miedo a la soledad, una persona puede alimentar vínculos que no le hacen sentir realmente bien. Por esta razón, afronta la soledad como una posibilidad real y decide de manera consciente qué tipo de vínculos quieres alimentar a tu vida, potenciando el valor de esos vínculos que siempre suman. Si tienes una relación con una persona que te aporta más energía negativa, tristeza y preocupación que momentos de bienestar, entonces acepta esta situación y reduce el contacto tecnológico y presencial. En algunos casos puedes llegar a valorar incluso la posibilidad de romper el vínculo de manera definitiva. No tienes por qué hacerlo explícito si no lo deseas. Puedes confiar en que la falta de muestras de interés por tu parte y el paso del tiempo hagan visible esta distancia. Así que no entres en su juego, sería el mejor consejo para saber cómo tratar a estas personas envidiosas. Evita entrar en el juego de tener que justificarte ante esta persona por comentarios y valoraciones que solo nacen de la envidia. Cuando una persona se encuentra en esta posición, no importa realmente aquello que tú digas o aquello que tú hagas, ya que su mirada está condicionada por el filtro de la envidia. La envidia es un sentimiento humano, es probable que tú también la hayas sentido en algún momento de tu vida, y por esta razón intenta observar con humildad a aquella persona que siente ese sentimiento hacia ti. No se trata tanto de alejarse de personas envidiosas como una idea probable que sientas que a veces una persona muestra envidia hacia ti. Sin embargo, también aprecias otras muchas cualidades de ese alguien que te aporta muy buenos momentos a tu vida. Estoy segura de que no vamos a conseguir erradicar la envidia, pero podemos atenuarla. Así que pasemos a nuestros pensamientos y acciones los filtros que hemos conocido, la verdad, la bondad y la necesidad. Trabajemos en un sentimiento propio de amor e identidad y generemos una vida interior que de alguna manera nos ayude a interesarnos en nuestros propios éxitos y no de forma maliciosa por los éxitos y fracasos de los demás. Y desde luego, usemos ese foco de luz que genera nuestra envidia para fomentar logros que aún tenemos que madurar. La envidia es 1000 veces más terrible que el hambre porque es hambre espiritual. Así que es muy importante comprender que a pesar de que la envidia pueda ser incómoda, realmente esta emoción nos remonta a una batalla personal del envidioso, no de la persona que es envidiada. Es por eso que la única solución es que la persona que te critica y observa constantemente para ver tus errores puede encontrar la manera adecuada a trabajar en sus inseguridades para aceptar íntegramente lo que está sucediendo. Solo de esta manera va a poder reconocer sus propios deseos y hacer valer sus propios logros sin necesidad de envidiar a los otros. Así que, sabiendo esto y llegando a la conclusión del tema, permitámonos saborear nuestras virtudes de una forma diferente, mostrando a los demás que lo pueden conseguir para que así se entreguen a intentarlo y nosotros en echarles una mano, porque así como la avaricia y la envidia nos destruyen, la admiración nos construye. Es así como llegamos al término de tu programa Conéctate. Muchas gracias a los que se mantuvieron conectados en tu programa. Los espero el día de mañana y me despido con las frases siguientes: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Los espero el día de mañana en punto de las 6. Cuídense mucho. Hasta la próxima.